Los nombres de Tuma y Pombo surgen producto de la campaña gráfica. Ya sé, ambos son en suajili. El mío quería decir néctar verde. Y a papi, en el diario, en mis notas, yo hablo de un bili, que es también, ese sí es número, ese es 2. Entonces Tatus, que era el Che, es 3. Y de esta forma esto nos fue siguiendo hasta Bolivia, en donde seguimos con estos mismos nombres. La entrada del Che es una operación que se planifica, y se planificó minuciosamente. Estuvo antecedida de la llegada de Renan, que tenía como tarea el recibir al Che. Y en esta concepción hay un momento hasta que nosotros mismos estamos compartimentados. Y ni Renan mismo se entera del momento en que Che llega, a pesar de ser él el designado para recibir. Es que el Che llega, nos trató de desorientar a nosotros, porque él concebía que nosotros podíamos estar siendo controlados por la inteligencia, por la seguridad de Bolivia. Entonces a nosotros también nos compartimentó. Cuando llegó a La Paz, él tomó como medida así inmediata el que se hizo el contacto avisando Pacho, Renan. Renan, papi. Entonces después nos enteramos nosotros. Y dentro de las medidas que tomó era separarnos, que nosotros no viajáramos con él. Por eso es que salimos en 2 jipes. Uno al inicio y otro posterior. Pero además nos lleva ese mismo día porque nosotros nos tiramos del suelo. Nosotros protestamos, pataleamos de cómo esto era posible, y entonces ¿qué decide? El llevarnos. Y tenemos como punto de contacto, como si fuera una pulpería. Después que se cruza el río, hay una pulpería grande ahí, hay como un restaurante, y ahí es donde nos encontramos. Fue para nosotros impresionante esta cosa, además de eso no lo conocíamos tampoco con el vestuario que tenía, estaba totalmente cambiado. Para nosotros, bueno, hacía ya casi 6 meses que nos habíamos separado del Che, y bueno, fue una alegría el volvernos a encontrar. Yo me alcé a los 15 años, o sea, por mi poca edad y mi estatura y corpulencia física. El Che me pregunta en esa ocasión, bueno, ¿y vos qué venís a hacer aquí? Y yo le respondí, lo mismo que está haciendo usted y los demás. Yo conocí al Che en las inmediaciones de La Pata de la Mesa, en la Sierra Maestra. Y ya el Che era una leyenda. Ya en la gente que vivíamos en los alrededores de la Sierra Maestra, campesinos de allí, ya el argentino que estaba en la sierra era una leyenda. Para nosotros los jóvenes lo veíamos también como un guerrillero invencible. Y cuando yo lo vi, bueno, había visto al guerrillero aquel invencible, me maravilló a ver la posibilidad aquella de encontrarme con el Che, que ya tenía su historia. Y más impactante para mí fue cuando dijo que nosotros éramos muchachos, teníamos 16 años, 17 años, dijo que nos fuéramos con él. Lo encontré por el mes de marzo del año 58. Es cuando ya yo tengo las primeras relaciones con Carlos Cuello, el Tuma. El Tuma es una gente de origen campesino. Una gente de origen campesino, muy noble, con unas características personales muy especiales. Y estas se hicieron ya más fuertes, patentes, cuando durante la invasión y después del triunfo de la insurrección, que él se queda como guarnición de la casa del Che y posterior pasa a escolta del Che. Era una gente que bromeaba. Por ejemplo,
pero además bromeaba con una agudeza tal que lo ubicaba dentro de los conceptos de fidelidad, de compañerismo y de todas estas cosas. Vienen los aviones, nos bandean, y el Tuma sale, yo lo veo que sale con su fusil, y dice, ¿dónde tú vas? Me dice, sígueme. Entonces cojo yo también mi fusil, y era una cría de puerco que el Che tenía, eran como 15 o 20 puercos que tenía, y nos estábamos pasando hambre, no lo permitía comérselo, porque decía que eso eran para el futuro, para cuando se triunfara, empezar la creación de los puercos, la cría de los puercos. Entonces no nos dejaba comer, entonces empezamos y le empezamos a tirar a los puercos. ¡Pam, pam, pam, pam! Y matamos un grupo de puercos. Entonces cuando el Che viene, le decimos, bueno, comandante, hay un problema serio. Los aviones mataron 5 puercos. Entonces dice, ¿cómo es posible? Si los aviones no le han dado a nadie aquí, nada más vinieron a dar a los puercos. Entonces el Tuma dice, ¿pero qué usted quiere? Que nosotros protegiéramos los puercos y nos dejáramos matar nosotros. Llevábamos 5 o 6 días sin comer, sin tomar agua. El Tuma con la mochila al hombro, a la espalda y el fusil al hombro empezaba a bailar. Y cuando un compañero le llamaba la atención, cállate Tuma, no hagas bulla, le decía, mira bichito, si tú estás bravo, yo no estoy bravo, échale la culpa al imperialismo que tú estés aquí. Estábamos arañando con el Che sobre esta misma base de lo duro que él era con sus grados, ¿no? Y decíamos, mire, usted, después del Tuma haber combatido en la sierra, haber hecho la invasión, haber combatido en las villas, haber combatido en el África, todo lo que es teniente. Y dice, ¿y qué tú crees? ¿Que se ha ganado más que ser teniente? Bastante tiene con ser teniente, ¿no? Entonces, bueno, ahí en todas estas jaranas, hay un momento que el Tuma le dice, bueno, pero yo quiero seguir progresando y usted no me deja ni siquiera, lo tengo que cuidar a usted, tengo que andar con usted y usted no me deja ni siquiera combatir. Y el Tuma empieza a hablar cada vez muy cuidadoso con su armamento, con su fusil. Usted tenía un M1. Entonces todos los días lo limpiaba, pero hablaba con el fusil y le decía, te limpié, pero se va a terminar la guerra y no vas a tirar un tiro. Y después decía, agregaba, pero no importa, te llevaré para el museo y te pondré un letrerito debajo que diga, estuviste en la guerra pero no peleaste. El día 26 de junio, el Che le dice, oye Tuma, vamos a dejar Urbano hoy aquí, vas para la primera emboscada. Pero bueno, comienza un tiroteo muy grande y el Tuma en toda esta cosa nos dice, oye, la cosa está que jode. Y entonces le dice al Moro, protege. Y le dice a toda la gente que empiece a tomar medidas. Y bueno, en esta cosa es cuando nosotros nos percatamos que le dan al Tuma. Se trató de hacer todo lo posible por salvarlo. El Che personalmente se puso a tratar de ayudar al médico, a tratar de operar él también, que realmente, y se le notaba al Che la amargura de la pérdida del Tuma. Porque nosotros, bueno, para mí era como un hermano, pero para el Che era como un hijo. Esta pérdida del Tuma fue una cosa irreparable, una cosa muy fuerte, que emotivamente tiene que haberle llegado muy, muy dentro. Nos manifestó a nosotros todo el dolor que sentía, pero sin embargo no lo escribió. No, fue muy parco en su forma de expresarse con el Tuma. Con otra gente se expresó mucho más amplio. Pero sin embargo con el Tuma que lo tenía ahí al lado, fue extremadamente parco, porque era una forma de ser de Che. A la gente mientras más la quería, más le exigía. En las condiciones de la invasión nos trató fuerte, muy duro. Nos puso como tarea que nosotros podíamos montar en caballo solamente cuando sobrara un caballo. ¿Entiendes? O sea, que tenía que montar todo el mundo y los últimos en montar en caballo éramos nosotros. Que éramos sus enlaces, que teníamos que recorrer la columna de una punta a otra, pero sin embargo este rigor, esta exigencia nos fue desarrollando en nosotros un cariño más profundo. Por ejemplo, hay un momento en que nosotros entramos a Santa Clara, que el Che quiere reconocer a Santa Clara. Primero yo voy entrando, y entonces suenan unos tiros que había sido Acevedo, que había chocado con los soldados, y el Che quiere saber qué ocurre. Entonces, bueno, me manda a mí, pero yo, temeroso de toda esta cosa, me empiezo a caminar por la orilla de la carretera, y hacía unas horas que me había hecho jefe del pelotón, de la comandancia, y entonces me dice, Pombo por el centro, Villegas por el centro, me cojo por el centro.
y lo voy mirando. Cuando veo que me dio de espalda, me le vuelvo a meter para la carretera y entonces me vuelve a llamar y me dice que qué ejemplo le iba a dar yo a los soldados, que si era un ejemplo de cobardía, de apendejamiento, toda esta cosa, y me empieza a echar garabatos hasta que me obliga a avanzar por el medio de la carretera. El Che decide entrar él a la ciudad. Y de ahí empezamos a hacer un recorrido por la ciudad. Yo recuerdo que la gente nos veía y decía que el Che andaba con 3 mujeres, una rubia, una negrita y una jabá, ¿no? La rubia era Leida, la jabá era Parra y la negrita era yo, porque los 3 lo que teníamos era un pajonal así, que era el cara. El Che viene el Che con 3 mujeres, decía la gente. Bueno, nos metemos en la ciudad, empezamos a caminar por la ciudad, todavía no se ha tomado la ciudad, todavía los grupos nuestros están entrando y nosotros ya estábamos dentro de la ciudad. Hasta que hay un momento en que vamos el Tuma, Aleida, el Che y yo, y viene una tanqueta. Se nos descubre y nos empieza a tirar. El Che y Aleida cogen y doblan en la primera calle. Y entonces el Tuma y yo empezamos a correr por toda la calle completo y hasta como a una cuadra más adelante nos apareció otro lugar donde meternos. Después el Che se unió con nosotros y dice, ustedes son bobos. Ustedes en lugar de seguir a su jefe, te fuiste atrás de este, que es un bruto que no sabe nada. Tuve la mala suerte de que fui herido en una rodilla. Cuartel Remedio hay una situación un poco cómica. O sea que cuando yo llego al cuartel, me encuentro con el Che y me dice, hey, ¿qué hace el cojo mierda este aquí? Y le dije, no, pero ya que lleva tantos días ustedes combatiendo aquí, este cuartel no se rinde. Y cojo, tiro un clip del Garand que yo traía y le grito a los guardias, ríndanse que están rodeados, e inmediatamente un guardia saca un pañuelo blanco amarrado en el cañón de fusil y se rinde el cuartel, se rinden los soldados. Y después, como respuesta a esto, yo le digo al Che, le digo que lo que hacía falta era que llegaran hombres para que el cuartel se rindiera. Pachungo era una gente con amplias posibilidades, pero no había tenido la experiencia suficiente como guerrillero. Y por eso él dice que ya después de haber participado en todos estos combates, haber demostrado algunas actitudes, se había graduado de guerrillero. No se perdía un solo detalle de la vida de cada uno de nosotros, del comportamiento, de toda la situación, y nos iba valorando. El día 31 de julio, el Che me manda a que sacara el herido. Cuando llego donde está Pacho, el Pacho estaba muy apenado y él me decía, Urbano, yo no quiero mirarme porque yo sé que ya yo no soy hombre. Ya perdí lo que tengo de hombre, mi huevito. Y yo le decía, empiezo a curar, a lavar con un poco con papel sanitario que le habíamos ocupado al ejército y agua de la cantimplora. Eso que lavarle, a sacarle la arena que tiene en la herida. Le aprieto, veo que no tiene problema y le digo, Pacho, no tienes nada, no tienes herida, es nada más abierto el escroto. Y me dice, ¿de verdad, Urbano, me puedo mirar? Digo, sí, puedes mirarte con confianza, que no hay problema. Y cuando él se mira y se agarra el testículo y ve que no tiene nada, dice, soy hombre nuevo otra vez, cojones. Yo tenía, cuando llegué a La Habana, para ser exacto, 17 años y 12 días de nacido. Sí, era lo que tenía yo cuando entré a La Habana. Es lógico, para nosotros, campesinos, analfabetos, ya, bueno, veíamos un nuevo mundo, una nueva etapa de nuestra vida que se abría y pensábamos que podíamos andar como nosotros quisiéramos, pero fue todo lo contrario cuando el Che nos llama, nos amarra corto y nos plantea que la misión nuestra en estos momentos, nos decía, en esos momentos era de estudiar. ¿Y ahí qué hizo? Que nos mandó un maestro. Entonces nos mandó un maestro y empezaron todo el mundo a estudiar. Un compañero que se llama Castellano y yo más o menos sabíamos leer y consideramos que nosotros no entrábamos dentro del grupo.
Y cuando él retorna en el aeropuerto, me pregunta, ¿tú traes las notas de la calificación que tuvo todo el mundo en la escuela? Digo, ¿cómo va a traer las notas esas aquí? Digo, bueno, lo primero que quiero hacer en cuanto llegue a la casa es que me busques al maestro para que me informe. Entonces, efectivamente, el maestro le informó, ya Tuma sabía leer y escribir, el resto de la gente había progresado, toda la cosa, le dio la calificación y entonces pregunta, ¿y Pombo, y Villegas y Castellano? Dice, bueno, no, ellos no asistieron. Le cogió y llamó a todo el mundo, los felicitó, los ascendió y entonces a mí me castigó a que sembrara por bruto, a que sembrara un área de boniato. Un área grande de boniato. Bueno, usted caballerito, como usted es intelectual y usted no necesita estudiar, pues venga para que siembre esta área que está aquí de boniato. Entonces, bueno, está bien, yo no le dije que no. Al otro día me busqué un tractor y empecé a ararlo y se levantó por la mañana, vio el tractor y me dijo, no, yo no le he dicho que busque un tractor, es usted. Me llevé el tractor, me busqué unos bueyes y entonces me vio también con los bueyes y me los quitó. Y bueno, lo que él quería era que lo hiciera yo con un tridente. De todas formas, yo tuve que hacer trampa. No, porque yo solo no podía hacer, era un área grande. Y cogí, busqué varios tridentes y puse a la gente a sembrar. Efectivamente, sembramos, hicimos un sembrado muy grande, hicimos un huerto. Caray, entonces se sintió satisfecho. Pero bueno, ese fue el premio que me dio a mí, por no haber estudiado. Y a la demás gente lo ascendió. A mí ni me ascendió, ni me felicitó, sino que me puso a trabajar. Era una forma educativa un poco, pudiéramos decirte, muy peculiar del Che. Yo me escapé, por cierto, yo me escapé de esos castigos, de esos castigos educativos que no eran nada buenos. Villegas sí tomó unos cuantos. Y era de cualquiera de nosotros cometíamos un error y el Che decía, bueno, de acuerdo a la gravedad del error, eran 5, 6, 7 días en un cuarto, en calzoncillo y camiseta, y nos entregaba un libro y le decía al infractor, mira, le tienes que leer este libro y después me tienes que decir por capítulo qué dice el libro. O sea que Villegas, repito, fue víctima de esta en reiteradas ocasiones. Llego al aeropuerto y digo, próximo vuelo para Santiago, Chile. Me dice, miércoles a las 10 de la mañana. Tomamos el vuelo y cuando íbamos en el aire, y le digo a Braulio, hemos metido la pata hasta la vida. Dice, ¿qué pasó? Digo, que vamos para los Estados Unidos. Dice, ¿tú crees? Digo, sí. Eso lo vimos, no lo viste, tú no lo entendiste en inglés. Bueno, le dije, bueno, pero ahora aquí lo que hay que tener es más que maceo. Y como era costumbre del Che, a cada pareja que iba llegando, le preguntaba cómo había hecho el viaje. Yo le dije, no, que lo habíamos hecho bien, pero que yo había cometido un pequeño error. Me dice, ¿qué error cometiste? Y le digo, le cuento, bueno, mira, me equivoqué de vuelo, hice esta operación, esta otra, dimos la vuelta por tal lugar, fuimos a los Estados Unidos. Y se me echa a reír y me dice que yo había hecho un gran descubrimiento. Digo, ¿qué descubrimiento había hecho yo? Me dice, no, descubriste que si vestimos un elefante persona también llega aquí a Bolivia. Para el día 31 de diciembre tenía unos poemas de doble sentido preparados, pero debido a la presencia de Tania en el grupo, en la guerrilla, se le echaron a perder sus poemas. No pudo llevarlo a la realidad, a publicarlo, porque, repito, eran un poquito picantes. Él cada rato nos decía, bueno, yo que tanto pensé para hacer estos poemas y ahora no puedo decírselo. Yo que fui malo siempre cantando, que cada vez que hacía en la escuela, cuando era alumno, o sea, en los coros, la voz mía sobresalía por lo demás, porque yo era malo cantando. Y me decían, Ernesto, salga de aquí. El 31 de diciembre, a la entrevista con Mario Monge, acompañamos al Che, el Inti, Tuma, Arturo y yo. El Che entra y le dice, bueno, Monge, ha llegado la hora que tanto esperábamos y a ti te toca jugar un gran papel en esta historia. Serás el jefe político y el segundo jefe de la guerrilla. Monge inmediatamente le dice al Che, le cuestiona el mando. Dice que él en su patria no puede permitir que un extranjero mande la lucha armada.
El Che le responde, mira monje, esto es igual que si yo me encontrara en Argentina y llegara Fidel. Yo inmediatamente me subordinaría a él porque sé que sabe más que yo. O tú piensas o crees que yo haría cuestión de nacionalidad. Porque los bolivianos aquí mismo decidieron que no, que ellos se mantenían firmes, que participaban en la guerra independientemente de la decisión que tomara el partido. Un día del año 66, aproximadamente por el mes de junio, nosotros fuimos convocados a un determinado lugar. El compañero que nos va guiando se dirige al compañero Marco, más conocido por Pinares, y le dice, pon el grupo en atención, que le voy a avisar al doctor de que ya ustedes se encuentran aquí. Cuando llegamos al lugar, nos presentaron al compañero y en realidad ese español de que se nos había hablado tanto y se nos había dicho de que era un experto en guerra de guerrillas. Cara de guerrillero no tiene. Para mí este individuo nunca ha tirado un tiro ni sabe lo que es subir una loma. Llegamos todo el grupo, nos formaron. Venía al frente el compañero Tomás Ceviche, hoy general de división, y nos presentó a cada uno de nosotros por el nombre que llevábamos. En el caso de San Luis, Rolando; en el caso de Marcos, Pinares; en el caso de Pinares, Marcos, y así sucesivamente a todo el grupo. Lo miramos y viene mirándonos, vacilante, continuaba mirándonos y empieza a darnos la mano y a decirnos mucho gusto Ramón, mucho gusto Ramón. Así va y va saludando a todos los demás compañeros. Y le dice Tomás a Ramón, le dice, bueno, mire doctor, este es el grupo al cual usted le va a dar entrenamiento de guerra de guerrilla. El gallego mira para Pinares y se vira de momento y le dice, yo a ti te conozco. Pinares toma una actitud quizá de revancha y le dice, imposible que usted a mí me conozca. Pinares entonces le dice, sí, tú no eres el comandante Pinares. Pinares, al darse cuenta de que ya le está mencionando su nombre, que lo conoce, toma casi una actitud un poco que altanera. Se para un poco que, con un aire de orgullo. Él le dice, tú no eres aquel que cuando la crisis de octubre andaba por aquí por Pinal del Río, o que estabas al frente de las operaciones. Dícele Pinares, sí, yo mismo. Entonces dice, entonces tú eres aquel que andaba con un bolsillo lleno de tabaco, montado en un jipe todo estartalado, metiéndole mentiras a los campesinos. Por la actitud que Pinares toma, al decir él aquello, a nosotros nos da ganas de reír y todos soltamos la risa. Cuando soltamos la risa, el gallego junto con nosotros suelta la risa también. Y ya en una forma jocosa, en una forma de su deje característico de argentino, dice, bueno, ¿y qué les digo, comandante? ¿Que son unos come mierda? E inmediatamente es que sale Suárez Gayol y dice, coño, pero si este es el Che. Coño, es el Che, muchacho, es el Che. Nosotros rompemos el grupo al oír aquella exclamación y nos acercamos al hombre. Cuando nos acercamos al hombre empezamos a mirarlo. A mí no se me parecía en nada. En realidad, cuando presentaron a Ramón, yo no lo conocí. Pinares dice, no, si es el Che ahora mismo lo vamos a saber. Pinares se quita la gorra y se la pone. Se la pone al Che.
se quita su camisa y se la pone al Che. Cuando ya se le pone la camisa y la gorra, que desaparece aquel traje pulcro y todas aquellas cosas que lo traía, que lo hacían ver otra personalidad, es cuando aparece la imagen del Che.